a dar inicio a esta conferencia de Star Wars a través de las generaciones. ¿Cómo se la están pasando? No escucho. Bien, bienvenidos una vez más, sobre todo en esta edición de aniversario de la Mole Comic Con Internacional. Hoy tenemos una rara oportunidad de tener a tantos invitados de Star Wars juntos en un solo panel. La verdad no es común, lo máximo que habíamos tenido eran 2 invitados, así que 4 no está nada mal. Aprovechemos la oportunidad. Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Merino, moderador de este panel, así que me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Déjenme dar unas palabras de introducción y ahorita ya comenzamos con nuestros invitados. Hay que admitir, damas y caballeros, que Star Wars es un fenómeno que ha trascendido no solo el espacio, sino también, ¿okay? Yo en lo particular puedo decirles, yo soy fan de primera generación. Yo fui a ver episodio 4 al cine por ahí de enero del 78, ¿okay? Fan de primera generación, y después de casi 40 años, aquí seguimos de fans. Y ha trascendido el tiempo. Algunos de ustedes, fans de Star Wars, no habían nacido en esa época y hoy están aquí siendo fanáticos de la saga, así que eso me parece muy interesante. Y como les decía, poquitas ocasiones podemos tener a 4 invitados juntos, tanto de trilogía clásica, precuelas y ahora la nueva trilogía. Y ellos nos van a ayudar a compartir su visión de Star Wars a través de las generaciones. Así que les pido por favor que le demos un muy fuerte aplauso. De entrada a quien fue Max Rebo en la trilogía clásica, el señor Simon Williamson. Tenemos también con nosotros a los maestros Jedi, Kit Fisto y Plo Koon de la trilogía de las precuelas. Estamos hablando del señor Jensen y Alan Ruscoe. Y como parte de la nueva trilogía tenemos al pequeñín, al chiquitín, al nuevo Chewbacca, el señor Joonas Suotamo. Bien, pues para empezar me gustaría hacerles una pregunta a todos de manera abierta. Vamos a empezar por preguntarles, pues, cómo Star Wars ha cambiado su vida, ¿ok? ¿Cómo fue su antes y después de Star Wars en las distintas épocas? Así que vamos a ver esto. What I would like to ask you first, guys, is a very simple open-ended question, so whoever wants to answer first, please go ahead. How has Star Wars changed your life? It's as simple as that. How was your life before and after Star Wars? Completely. Completamente, dice. Please be more specific, Zach. I mean, I've always been a Star Wars fan. Do you want me to pause every once in a while for you to translate, or you tell me? Yeah, that's fine. Yeah, sure. I've always been a Star Wars fan. So when I became part of the world on this side of the camera, so to speak, I didn't realize still how big the Star Wars world was. Okay. Dice que él siempre ha sido un fan de Star Wars, pero hasta que tuvo oportunidad de estar del otro lado de la cámara, ¿ok? Realmente no se dio una idea de qué tan grande, qué tan enorme era Star Wars. Please, Karen. Yeah, so when I started coming to a couple of conventions and meeting the fantastic fans that put us up here where we are, it just amazed me. I had no idea, and my brother as well, who was a Jedi, we had no idea it was so big, and people with such passion passing it down through generations. It's amazing. It's a wonderful thing. Y que solamente hasta que tuvo oportunidad de convivir con nosotros, los maravillosos fans, y que gracias a nosotros los fans es que ellos están aquí. Así que gracias a eso, apenas donde se pudo dar cuenta lo enorme que era el universo de Star Wars y la pasión que le dedicábamos los fans a esto. Solo hasta que convivió con los fans, no tanto en la parte técnica, en la filmación, sino conviviendo con nosotros, es como se dio cuenta de eso. Thank you so much, Zach. Very good. Anyone else, guys? Well, I'm 16 years later. I'm here in Mexico. Being around some wonderful people who are really nice to me. I think
as Zach said, it changes your life completely. There's no way, if I hadn't done it, that I would even be here today. Right. So, yeah. Sí, y lo que nos dice ahora Alan es que ahora, 16 años después, se encuentra en México frente a tantos fans. Si no hubiera tomado la oportunidad de estar en Star Wars, ni siquiera, jamás habría pensado en estar aquí. Nunca. Completamente le ha cambiado la vida. Great. I think also my perception and how I saw the films changed. Before, it was the Star Wars films. And then, once I started to do the shows, I realized it wasn't about that. It's about the fans. It's about you guys. Great, thank you. Y esto también cambió su percepción de las películas como tal. Es decir, al principio él simplemente pensaba en términos, ok, las películas de Star Wars. Pero al convivir con nosotros, realmente es cuando se dio cuenta de que no se trata de las películas como tal. Se trata de nosotros, los fans. ¿Ok? Aplauso, por favor. Awesome. Thank you. Anyone else? Yeah, I mean, when I did the films, obviously I knew it was the third Star Wars film to be made. It was already huge, so I didn't think beyond the character and the film itself. Okay, sí. En el caso de Simon, cuando él empezó en la tercera película, en El Regreso del Jedi. Entonces, para cuando él inició en este mundo, ya Star Wars era muy grande. No era, hay una película extraña que quién sabe de qué se trata. No, ya era Star Wars. Entonces, fue ahí donde él pudo percatarse y se enfocó mucho en el personaje como tal, en darle vida al personaje. And with autographs, for example, it never occurred to me that people would want the autographs of what I would say are the minor characters. I can understand how people would want an autograph of Carrie Fisher, Harrison Ford, Mark Hamill. It didn't occur to me that they would also want me and the other characters. So that was quite a surprise, which is why I came to the convention circuit quite late. Okay, fine, thank you. Y lo que a él no se le había ocurrido es que alguien pudiera querer un autógrafo de un personaje menor. Entendería que quisieras un autógrafo de Mark Hamill o de Carrie Fisher, pero jamás se le ocurrió pensar que a nosotros nos gustaría tener un autógrafo de personajes X o Y, que son personajes menores, y ustedes ya saben qué tan cotizados son los autógrafos. Así que por eso él entró en el circuito de las convenciones ya más tarde, no se involucró inmediatamente en eso. Great. And therefore I didn't advertise myself very much. And then suddenly when imdb.com came along, Internet Media Database, I was listed as Max Rebo, whereas in the credits of the original film, I was just one of about 4 or 5 puppeteers. Suddenly, people start finding me and asking for autographs, and then I latched on. There's a whole world out there, which, as Alan has said, you now find yourself going, in my case, 30-something years later, all over the world. Japan, now Mexico, all over Europe, Scandinavia. So absolutely fantastic, and it's completely unexpected from the moment when you make the film to where we are now and meeting all the great fans. All right, great, thank you. Y entonces algo que le llamó mucho la atención a él, por ejemplo, es que originalmente en los créditos él aparecía como uno de 5 titiriteros, simplemente era parte del equipo técnico. Y en cambio después, cuando se busca en esta base de datos de cine, la más grande del mundo, Internet Movie Days, se encuentra él y aparece con el crédito de Max Rebo. Entonces la gente lo empieza a identificar, no como parte de un equipo técnico, como uno de los personajes de Star Wars. Entonces es ahí cuando se da cuenta de que esto es mucho más grande, de que hay todo un mundo allá afuera y que gracias a este mundo ha podido viajar por todo el planeta, estando aquí, por ejemplo, en México, en convenciones en Europa, Asia, Escandinavia. Así que ha cambiado completamente su ritmo de vida y la percepción que tiene de Star Wars. Ok, muy bien. Oh, yes. Oh, hi, everybody. Or should I say... Woo! When my life changed, on the day that I met this
wonderful actor. His name was, I can't remember, Harrison something. Okay. I had practiced. I had practiced this sound that I was gonna make to surprise him, to like solidify because I had already been cast. And I knew I was going to play this character of Chewbacca, and I wanted to surprise Harrison. And I went on set on the first day, and I made the sound to everyone. And I think he was pleased, and that's when I knew my life had changed. I was Right, awesome. that was the definitive moment, because before that I had been a basketball player. Actor, wannabe, dreamer, but when I was there, I knew my life had changed, and Awesome. here I am, and on the start of a journey with wonderful fans, with wonderful cosplayers, and Tarful, and it's great. Thank you very much, everybody. Thank you. Muchas gracias. Yeah, all right. Just want to say, it's going to sound a little bit squishy and schmaltzy, but I've done a lot of shows with Peter Mayhew over the years, and know him kind of well-ish. And from a personal point of view, I just think it's really nice that this is the first time I've ever met the big guy here. I couldn't think of a nicer guy that the baton gets passed on to. Awesome, awesome, great. Really good. Thank you. Bien, lo que platicábamos, vamos a empezar de este lado. Su vida cambió cuando empezó ya a trabajar en la película y conoció a un actor, híjole, no sé si lo ubiquen, un tal Harrison, ¿le suena? Bueno, entonces, lo que hizo Joonas, ya lo habían seleccionado para el papel, o sea, no estaba ya en audiciones, ya estaba seleccionado para el papel y practicó este sonido, practicó el sonido de Chewbacca. Así que cuando llega al set, hace el sonido frente a todos y lo que él piensa es que Harrison quedó complacido. Todos conocemos cómo es Harrison, así que decir que complacido ya es una maravilla, ¿ok? Así que Harrison Ford quedó complacido y a raíz de eso es cuando empieza él a participar en este mundo. Empieza un viaje, de hecho, para él es el primer paso de este viaje con todos nosotros los fans y en este universo de Star Wars. Y lo que Alan comenta es que él ya tiene tiempo haciendo este tipo de eventos y que ya ha coincidido con Peter Mayhew, el Chewbacca original, en varios lugares y que ya lo conoce pues moderadamente bien. Y lo que él opina es que no podría pensar en una persona más amable y una mejor persona para pasarle la estafeta de Chewbacca que al señor Joonas. Entonces me parece muy bien. Un aplauso. Bien, ahora quisiera pasar al siguiente tema, viéndolo un poquito más en el plano general. Vamos a preguntarles en qué creen ellos que radica el atractivo de Star Wars, pues a través de las generaciones, ¿no? Porque ha sido un fenómeno en realidad generacional. So I would like to ask another question for the whole lot. What do you think is the actual appeal of Star Wars through the generations? Not just in its original context in time, but through the generations. What is the appeal of Star Wars, in your opinion? Well, many, but you first. Well, personally, I think it's the hero's journey. Okay. It's a very short answer, but I think it's something that the whole story we know. It's kind of the same story that's been told again and again and again, and it's just something in us that it touches, and occasionally, when it's done right, it fires the imagination and who you are, and you become part of it. Brilliant. And it becomes part of you. Okay, great, thank you. Lo que nos comenta Alan es que, para dar una respuesta sencilla, Star Wars es la travesía del héroe. Es la lucha del bien contra el mal. Y la hemos visto N cantidad de veces en distintos medios, pero tiene que ver con cómo te la cuentan. Y cuando te cuentan esa historia de la manera adecuada, aviva la llama de tu imaginación e inclusive te vuelves parte de ella, ¿ok?
y Star Wars se vuelve parte de ti. Es tan sencillo como eso y honradamente no puedo estar más de acuerdo. Absolutely right. Thank you. Anyone else? Yeah, I wish I'd not allowed Alan to go first because he's given my answer, which is, yeah, it's often said it is the hero's journey, one of the major works of Joseph Campbell, Hero of a Thousand Faces. But that's not the entire story. I think it's the love and care and attention that was put into the initial script of the first film. If it were only Joseph Campbell's work, then Willow would have been a more successful and loved film. And Willow seemed to take a more cynical approach to the elements of the stories, the storyline of Joseph Campbell, and somehow it didn't work. So it's not just that, and it has to be something else. It's a universality of the story. Okay, awesome. And the music is great as well. Yes. Music adds so much to any film. All my favorite films also have terrific soundtracks. So it's a combination of everything. Awesome. Thank you. Great. Bien, lo que comenta Simon es que no es solamente la travesía del héroe, es decir, no es solamente el hecho de que Lucas se haya basado en esta obra del autor Joseph Campbell, que se llama El héroe de las mil caras. No se trata solamente de eso, sino que se trata de el amor y la atención y el cuidado que se puso a la película. Porque si solamente se tratara de la travesía o del viaje del héroe, la película Willow, en la Tierra del Encanto, que también conocemos, habría tenido el mismo éxito, y no obstante no fue así, porque Willow abordó el tema de la travesía del héroe con un tono un poco más cínico, y eso fue lo que hace la diferencia con Star Wars. Y no solamente es eso, sino el carácter universal de los temas que se manejan en Star Wars, y por supuesto menciona Simon la música, porque todas sus películas favoritas han tenido también una excelente banda sonora, entonces también tiene que ver con eso. Okay, great, thank you so much. Anyone else, guys? Yeah, I think these guys hit it on the head there with the originals, and as time went on and more generations became involved in Star Wars and started loving Star Wars, and the world of Star Wars got so much bigger, I think being able to be a part of the Star Wars universe yourself without being an actor or anything else or even involved in the film industry is another big draw card to the films, the franchise. Okay. Thank you. Sí, y entonces conforme el mundo de Star Wars fue creciendo y más generaciones se vieron involucradas en ser aficionados de Star Wars, lo que comenta Zach es que tener la oportunidad de participar ya en este mundo, porque se ha convertido en un mundo, un universo como tal, no solamente como actor, sino también detrás de cámaras, ha sido una de las grandes oportunidades que les ha brindado el universo de Star Wars y la industria cinematográfica en general. Así que, very well. Thank you. Anything else? Yeah, if you want to. Yeah, for me, Star Wars was always one of those films it's like a Western film. It's got heroes, it's got bandits and villains, but it's set in this wonderful world where you have magical lightsabers and thermal grenades, which I loved very much when I was a kid. My favorite scene in Empire Strikes Back when I was a kid is when Luke Skywalker uses the grappling hook to go to the AT&T and throw the thermal grenade inside. That was the definition of hero to me at that time. Okay. So it's those kind of small details that I think we all have, and they come together in this wonderful saga called Star Wars. Thank you. Entonces, lo que menciona Joonas es que Star Wars para él era como esas películas de vaqueros, era como los westerns, o sea, tienes héroes, tienes bandidos, tienes villanos, pero está en un universo donde existen estas cosas maravillosas como sables de luz, como detonadores, como granadas térmicas. Dice que esa es su parte favorita. De hecho, su parte favorita del Imperio Contraataca es cuando Luke Skywalker toma el garfio, se sube al AT-AT, mete la granada y lo hace explotar. Él dice que son esos pequeños detalles lo que para él conforman lo característico y la magia de Star Wars. So, any risky things, any funny things that happened during filming, worth noting? Did you almost lose your life? It can happen. I didn't, but I was with this actor. I think his name was Harrison Fjord. And
Well, it was a very scary moment because we were in there. It was the week 2 of filming episode 7 or week 3, and we were rehearsing this scene where it involved a door, and all of a sudden I look behind me and I see Harrison on the floor being crushed by this door. Wow, okay. Entonces, And he survived, and that was but this was day 10 for me in Star Wars, right. and I got to experience this kind of, or maybe 2 weeks into Star Wars, and it was so shocking to see my idol, my hero, on the floor, and thankfully he came out all right with that. Did you help him up? Yes. Did you help him up, Chewie? We all tried to lift him up. JJ broke a bone in his back. He never told anybody because he's JJ, but those are the sacrifices we made. All right. I tried to lift up the door, but it was hydraulic, so you can't lift a hydraulic door. It's impossible. There's Okay. so much weight. But So, Okay, let me go into so you sabotaged the door, did you, Joonas? And then did you also sabotage the airplane afterwards? Which you crashed? no, I would not. Ok. Ok, bien. Entonces, lo que comenta Joonas es que a él lo que le sucedió, no le sucedió directamente a él, pero llevaba como 2 semanas trabajando en Star Wars. Y hay una escena donde tenía a Harrison, ese tal Harrison, detrás de él, y de repente voltea y ve a Harrison Ford en el piso, aplastado por una puerta. ¿Ok? Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Se impresionó, por supuesto, de ver a su ídolo aplastado por una puerta. Trató de levantar la puerta, no podía, era una puerta hidráulica. No puedes levantar una puerta hidráulica. Entonces, vino el director J.J. Abrams a tratar de ayudar. Y entonces, lo que sucedió fue que J.J. Abrams se lesionó uno de los huesos de la espalda, inclusive, tratando de levantar esa puerta para salvar a Harrison Ford. Afortunadamente sobrevivió, y lo que comentábamos es que, bueno, Harrison Ford sobrevivió a estrellarse en un avión, en la vida real. Una puerta hidráulica creo que le hace nada, ¿ok? Y lo que le estaba preguntando Simon, le preguntó pícaramente si él saboteó entonces la puerta o si saboteó el avión, pero la cosa era deshacerse de Harrison. ¿Quién sabe? Okay. Anything else? Anything else of... I've got a interesting one that was a little bit scary at first. My first day of filming on Attack of the Clones, Kit Fisto, I had the big black eyes, and that was fine for about half an hour, and they started to fog up, and I couldn't see them. We were shooting the film, we were shooting the section of the film, the scene where Samuel L. Jackson's character Mace Windu and myself jump on to escape the arena with Yoda. And this ship that we were jumping onto was actually a big hydraulic ship and was moving, and I couldn't see, and I had to run in my whole Jedi outfit and jump onto this thing. So I had them stop and explain the situation, and they ended up drilling holes into my eyes, which was a little scary. With the mask on? With the mask on, because they were glued in. Wow. And anyway, it ended up, Samuel said to me, look, you just run and hit this mark and leap and put your hand out, and I'll catch you and pull you on. So I trusted him with it, and it worked out. All right, but, there's a second part to that, but carry on. En esta parte del ataque de los clones, lo que tenía que hacer Zach era, con la máscara puesta de Kit Fisto, que como sabrán tiene unos ojos grandes, pero completamente negros, y eso le funcionó como por media hora, porque después se empiezan a empañar, y los que nos caracterizamos aquí sabemos perfectamente cómo es eso, ¿ok? Entonces se empiezan a empañar, y lo que tenía que hacer era correr y subirse a una nave, pero la nave era una plataforma hidráulica que se movía, así que no podía ver cómo subirse a la nave. Y lo que hizo fue, con los ojos pegados, o sea, con la máscara puesta, agarró un taladro y se taladró hoyos en los ojos de la máscara para poder ver, sin quitársela. Y lo que le dijo su coestrella, el señor Samuel L. Jackson, que era Mace Windu, es: mira, tú corre, llega a esta marca, brinca y yo te agarro. Y ya fue así como pudo funcionar la escena. Pero qué valentía de dar un taladro y ponértelo aquí cerca de los ojos con la máscara puesta. Eso, damas y caballeros, es amor al arte. Un aplauso. So I'll just add that after that day, they used a type of plastic they use in space helmets that they brought in especially and made these new eyes that
did not fog up. So I didn't have that problem again. Ok, entonces lo que sucedió después es que ya le pusieron un plástico especial que de hecho se utiliza en trajes y cascos especiales que no se empaña. Ok, nosotros somos más rudimentarios, nosotros con salivita y para que no se empañe, ¿verdad? Pero bueno, ya, cuando hay dinero, hay dinero. Ok, so, muy bien. Una pregunta sencilla ahora, quisiera preguntarles, sin contar el suyo propio, ¿cuál es su personaje favorito de Star Wars, independientemente de las generaciones? So, apart from your own character, please tell us, which is your favorite Star Wars character, apart from your very own, and why? For me, it's Darth Maul. Okay. I just the image of his face, his red face with the black all over it, and of course, I'm a great fan of martial arts. So Ray Park is particularly skilled at that. So that's why he's my favorite character. Ok, fine. En el caso de Simon es Darth Maul. ¿Por qué? Por la imagen impactante de negro con rojo y además porque es fanático de las artes marciales y Ray Park es bastante hábil en artes marciales, así que por eso a él le gusta. Right, thank you. Anyone else? I've got to say Chewbacca because he's big and cuddly. Dice que Chewbacca porque es grande y apapachable. Ok, right, thank you. I don't know, my favorite character from all of Star Wars, I don't know, I have to say Finn from the new film. Okay. Because I saw relatively few scenes of him who were shooting the film. When I saw him on the big screen, I thought he was the funniest, the most ignorant, like a stormtrooper that I've seen, but he's funny and I can relate to him, so that's why. Fine. En su caso sería Finn de la nueva trilogía. ¿Por qué? Porque cuando estaban filmando él vio pocas escenas de Finn, pero cuando ya lo vio en la pantalla grande se le hizo que era bastante gracioso y el stormtrooper más ignorante que había visto. Pero tenía una cierta gracia con la cual él se relaciona y por eso es su personaje favorito. Fine, Alan. I think for me it's Palpatine, whatever you want to call him, Palpatine, the Emperor, Sidious. In the hands of a lesser actor, that part could have been just like almost, we say in England, like a pantomime villain. Right, okay, fine. But he's good and he's scary as hell. Okay, fine. Entonces, para él su personaje favorito es Palpatine o Darth Sidious, como lo quieran llamar el emperador. Pero lo que menciona es muy cierto. En las manos de un actor menos capaz que el señor Ian McDiarmid, el papel habría caído en una pantomima, en una farsa. Y la verdad es que el actor es un gran actor y dice que mete mucho, mucho miedo. Así que qué bueno que pudimos contar con un actor de gran talento para hacer eso. Awesome. Thank you. I've got just a quick story with Yeah, that. brilliant. When I was filming some stuff as Dolce Dauphine, Ian was supposed to be a hologram, but for filming he was there as well. And he does this, he got the cloak over his face, and the line I think is, "Get this stunted slime out of my sight," or whatever it is. But I remember just looking at him, and he does this thing with his jaw when he becomes kind of Sidious. And it's just really creepy. And the thing is, when you see him, he's a really nice guy. He's just gentle, "Hello, how are you?" But he puts that hood on, and he just becomes Ted Bundy and Dracula and Pennywise the Clown. He's everything you're scared of. He's amazing. I wish I had that talent. En una de las escenas que él estaba actuando como Dolce Dauphine, uno de los nemoidianos, se suponía que Darth Sidious estaba en holograma, pero al momento de filmar lo tenían ahí. Entonces él traía puesta la máscara, no podía ver muy bien. Pero cuando Ian McDiarmid se pone la capucha y se convierte tal cual en Darth Sidious, hace algo con la quijada cuando empieza a hablar, y sí lo podemos ver en las películas, hace algo con la quijada que es realmente aterrorizante, y dice que en ese momento se convierte en Drácula, en un asesino serial, se convierte en el payaso de la película Eso, en Pennywise, ¿lo ubican? En eso se convierte, y lo que más le llama la atención es que en la vida real es una persona muy amable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero en cuanto se transforma en Palpatine es lo más aterrorizante que puedes ver en la vida. Así que, muy bien. Thank you so much, guys. Thank you. Un aplauso también, por favor.
Bueno, ahora sí vamos a preguntarle cómo les ha ido con nosotros, ¿no? ¿Cuáles han sido sus experiencias con las convenciones? So tell us a bit, please, about your experiences in conventions around the world with the fans. Either funny, risky, whatever. Yeah, vean esas caras. I mean, look at your faces. I'm sure you have some. There's a lot I really can't repeat. Hay muchas que realmente no puede repetir. As a general thing, it never stops being weird in a good way. Okay. Ever. It's goofy, it's crazy. Sometimes even the situations like, you know, if you get a fan that for whatever reason doesn't feel that I've behaved in a certain way that they feel I should, and they kind of start, and I've had people tell me off for this, you know, kind of have a go at me. Even that, it's kind of fun. And yeah, it just never stops being surreal, Okay. but wonderful. Awesome, thank you. Lo que comenta Alan es que nunca deja de ser raro, pero bien. O sea, raro de buena manera. Nunca deja de ser extraño, nunca deja de ser loco. Le ha sucedido inclusive que hay fans que lo han regañado. Si no se comporta como la manera adecuada que el fan piensa que debería portarse, oye, no te estás portando como un caballero Jedi, ¿qué pasa? Lo han regañado tal cual, oye, deberías portarte así, que nunca deja de ser raro, pero la verdad es que siempre es maravilloso convivir con los fans, pero ha tenido experiencias muy extrañas, eso sí es cierto. Okay, anyone else? I had a funny little one. I was a little niño, a little boy. Okay. Get with his mother, coming to get an autograph, and he chose the photo that he wanted and slid it forward, and I started signing, and he looked really panicked and looked up at his mother. Mummy, he's drawing all over my picture. Lo que le sucedió fue con un niño pequeño, llega con su mamá y pues le da la fotografía y él naturalmente se acerca y le empieza a firmar la fotografía y en ese momento el niño se apanica y le dice a su mamá, mamá, está dibujando sobre mi foto, no lo dejes. Awesome, thank you. Anyone else? Mine isn't so much about Star Wars, it's about Little Shop of Horrors, where I was asked at a convention something about the plant tendrils, the massive plant in Little Shop of Horrors has all these tendrils that grow off, and I was asked if I enjoyed playing a testicle. Okay, great, thank you. En este caso, su anécdota no es sobre Star Wars, es sobre esta película que quizá conozcan que se llama La Tiendita de los Horrores. Se ubican a la planta enorme de La Tiendita de los Horrores, y él, como titiritero, él manejaba los tentáculos de la planta. Entonces, una vez hablando justamente sobre la planta y sobre los tentáculos, la pregunta que recibió fue, oiga, ¿y qué se siente ser un testículo? No un tentáculo. Now that's a good one. All right. Anything else? Or you're too fresh? Well, this is my second convention, so I have no stories yet. Ok, apenas es su segunda convención, todavía le falta, así que les recomiendo, damas y caballeros, que cuando vayan ahorita a los stands y los visiten, hagan algo memorable para que empiece con sus recuerdos. So see if you can do something really crazy to him later and get him a story. That's what I just, yeah, Oh, you did. exactly. Hagan algo loco ahorita que vayan a verlo para que se vaya con buenos recuerdos. ¿Les parece? Ok. Ya acercándonos al final, vamos a preguntarles ahora de la interacción con los clubes de costuming como la Legión Rebelde, como la Legión 501, ¿cómo ha sido? So tell us a bit, please, about your interaction with the 501st Legion, the Rebel Legion, and other costuming clubs. What, if anything, do you believe that we contribute to the Star Wars culture? Oh wow! I mean, take too long to go into specifics. I think it's a wonderful thing. A lot of the charity work that the 501st do around the world, and it's I'm really admire all of the garrisons and different groups that put so much into this world to make it bigger and better. All right. Lo que él dice es que sabe de la labor altruista que realizamos y lo que contribuimos para hacer de este mundo de Star Wars cada vez más grande y mejor. Así que agradece la aportación. Anyone else? Well, the thing that that the actors, as actors we go to the events and things like that, and sometimes, occasionally, you get some of
the actors, and they think it's about them, you know, and it's not, and it never has been, and I've said this so many times. It's about the fans. All of these things, I've said it earlier on, it's about the fans, and these guys are kind of figurehead. The charity they were, it wouldn't be what it is without you, without all of you. And that's it. That you are what it's about. Thank you so much. Great. Lo que menciona Alan es que ha ido a varias convenciones y en algunas convenciones algunos actores que asisten a las convenciones creen que se trata de ellos y en realidad nunca se ha tratado de ellos, de los actores, se trata de nosotros, los fans. ¿Okay? Y que los clubes como nosotros somos de alguna manera los que representamos a la gran mayoría de los fans por caracterizarnos. Así que la idea es convivir siempre y nada de lo que hacemos y nada de este tipo de eventos sería posible sin nosotros. Tanto los que nos disfrazamos como los que no, nada de esto sería posible sin nosotros. Un aplauso por favor para todos. Thank you so much, gentlemen. I think for Q&A. Okay. Creo que tenemos tiempo y si me pueden indicar para algunas preguntas y respuestas, tenemos como 5 minutitos, así que si alguien quiere hacer algunas preguntas, por favor, no sé si hay micrófonos acá o les presto el mío. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta muy breve. He escuchado que el éxito de Star Wars se debe a una constante mercadotecnia y no tanto en esencia a lo que es la trama de la saga. ¿Ustedes qué opinan al respecto? What she's asking is that she has heard that the success of Star Wars has been not so much because of this passion and interaction that we've discussed, but mostly because of a huge marketing strategy. What do you think personally? What is it from either one? What do you believe? I think it's a little bit of both. I mean, you're right. The world today, I mean, things become successful because of the internet and marketing, absolutely. That's definitely an element, but I certainly wouldn't say that that's the reason why Star Wars is successful. Dice que es un poquito de ambas. Definitivamente en el mundo actual mucho del éxito se puede deber a la difusión que tienes con el internet y otros medios, pero que definitivamente no cree que sea solamente eso. Tiene mucho que ver con todo lo que se ha puesto detrás, no solamente la parte mercadológica, que es cierta y funciona, pero también tiene mucho que ver con la pasión que le metes, ¿no? Ok, te estás metiendo en terreno espinoso. So, what she's asking, and this is touchy, for you, what is best? Star Wars in the Lucasfilm era or Star Wars in the Disney era? I know it's tricky. I would just say the birth and rise of Kit Fisto would be great. Claro, el nacimiento y el ascenso de Kit Fisto, por supuesto. I think we're seeing a pattern here. Hay un patrón aquí, creo que estoy viendo un patrón aquí. And I agree. Y estoy de acuerdo. All about Plo Koon. Todo tendría que ser acerca de Plo Koon. And it has to be me. Max Rebo, sex god. See what he can do with his trunk. Max Rebo, sex god. Max Rebo, Dios del sexo. That's what you get when you ask actors. Eso es lo que obtienen cuando le preguntan a actores qué es lo que querrían ver, ¿ok? Okay. Can I just say, someone wise once said, selfish this panel is. Alguien sabio alguna vez dijo que el egoísmo no es bueno. Pensémoslo. Damas y caballeros, creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. Thank you so much, guys. Don't forget that this is your last day here and enjoy the rest of the day. I'm leaving today
slightly early because I have a plane to catch. But if you want to ask any further questions about Star Wars or Dark Crystal, do come by, but don't leave it too late in the day. Sí, no olviden, hoy es el último día, así si quieren, y Simon se va a ir un poquito temprano, tiene que tomar un avión. Si quieren pasar al stand y hacerle cualquier otra pregunta de Star Wars o del Cristal Encantado, toda confianza, vayan. Lo mismo para los demás, no olviden visitar el stand de cada uno de nuestros actores para que los conozcan más de cerca. Muchísimas gracias, damas y caballeros, continúen divirtiéndose. Buena tarde.